La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Gracias por estar aquí junto conmigo en estos momentos. Mi nombre es Cristian Torres, soy el predicador de la Iglesia de Cristo que se encuentra en Lindsay, Oklahoma, en Estados Unidos. Y me ha sido dada esta gran oportunidad de impartir un mensaje tan importante concerniente al evangelismo. Yo pienso que uno de los trabajos más importantes que tenemos en la iglesia es el evangelismo. Y si no estamos evangelizando, entonces estamos cometiendo un error muy grande. Se nos es mandado en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, esta gran comisión. Podemos encontrar este pasaje en otros lugares, este mismo mandamiento, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, del 15 al 16. Así que sabemos que debemos enfatizar en la iglesia y debemos motivar a la hermandad a salir a predicar este mensaje que es tan hermoso, un mensaje de buenas nuevas para salvación. Así que me gustaría pasar un tiempo juntos en estos momentos hablando de este tema, de cómo podemos evangelizar como nuestro Señor Jesús. Fue en el año 1922 que una persona llamada Jonathan Oatman Jr. escribió uno de los himnos más hermosos, tal vez para mí. Y me encanta este himno porque es titulado Seré un amigo de Jesús. Y me gusta mucho y me motiva a escuchar y cantar este himno porque habla acerca de la relación que una persona puede tener con nuestro Señor y Salvador. Sabemos que aquellos que están en Cristo tienen todas las bendiciones celestiales, como Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice. Sabemos que aquellos que están en Cristo también son justificados y para ellos no hay condenación, como Romanos 8:1 nos recuerda. Sabemos que aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, como 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice. Y sabemos que si estamos en Cristo, tendremos vida eterna o salvación, como 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Así que ¿quién no quiere ser amigo de nuestro Señor Jesucristo y seguirle y moldear nuestras vidas a la forma de que Él vivió? Así que, ¿qué no podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo concerniente al evangelismo? Una de las cosas que sale a la luz muy rápidamente al leer la Escritura es que Jesús tenía un conocimiento del corazón de aquellas personas que aún no hablaban y estaban en contra de Él y pensaban cosas en sus corazones. Jesús ya sabía. Y les digo a ustedes, y podemos verlo en la Biblia, para ellos también había salvación. Jesús también les predicaba a aquellos que no querían escuchar concerniente a lo que nuestro Señor Jesús hablaba. Yo me pongo a pensar que muchas veces como cristianos podemos decir en nuestras mentes o nuestros corazones, esta persona sería muy buena para escuchar el Evangelio. Esta persona sería un muy buen cristiano. Tal vez le voy a predicar a esta persona, pero a esta otra persona tal vez no va a responder muy bien al mensaje de salvación. Yo le diría a usted y le recomendaría y le pediría que no pensara de esta manera para nada. Podemos llegar a tener este entendimiento o este razonamiento que es totalmente erróneo y que es pecaminoso.
Podremos ser como aquel fariseo que podemos encontrar en Lucas capítulo 18, versículo 11, que de su manera él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que eran ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Si no tenemos cuidado, entonces podemos desarrollar una mentalidad que es una mentalidad mala, que es errónea, que es pecaminosa. Solo imagine si nuestra actitud espiritual para el evangelismo fuera más como aquel publicano que decía: Dios, ten piedad de mí, soy un pecador, o simplemente, como dice esa traducción, pecador. Jesús nos enseña a tener un gran amor por las almas, por aquellos que están perdidos. Debemos desarrollar este amor, debemos de ver lo que la palabra de Dios nos dice para entonces ir por todo el mundo y predicar este mensaje de salvación con la idea de hacer discípulos, de que escuchen la palabra de Dios y que ellos obedezcan los requisitos para ser salvo. Así que en estos momentos me gustaría que usted abriera su Biblia en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, y vaya conmigo al versículo 13 en adelante y aprenderemos juntos cómo puedo evangelizar como nuestro Señor Jesús. Empezamos a leer versículo 13 y 14 de Marcos capítulo 2 y nos dice: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, este es Mateo, Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Jesús llamó a aquellos que probablemente nosotros o otros hermanos, otros cristianos dirían: estas personas no serían buenas, o tal vez estas personas es improbable que ellos escuchen y que obedezcan el mensaje de salvación. Podemos ver esto como punto principal, que Jesús llamó a aquellos que nosotros pensamos o que muchos piensan: estos no van a obedecer el evangelio. Bueno, nuestro enfoque concerniente al evangelismo debe ser activo. Quiero que pueda notar aquí en este pasaje que Jesús era activo en su evangelismo. Recordemos que las oportunidades para evangelizar no van a caer en nuestro regazo. No van a venir personas junto con nosotros muchas veces, o no es común tal vez, que muchos vengan a pedir estudiar la Biblia junto con nosotros. Pero Jesús caminaba y fue activo. Tuvo esa idea de llamar a Mateo a seguirle. Recordemos que Jesús se encontraba enseñando la palabra de Dios y le llamó a él. Llamaba a muchos discípulos a seguirle, como podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 16. Y él dejó una casa pequeña, como podemos ver al principio de este capítulo 2. Dejó una casa pequeña para estar en el público, para que muchos vinieran a él y que ellos pudieran escuchar ese mensaje que nuestro Señor Jesús estaba predicando. Así que no podemos evangelizar debidamente si nuestro enfoque no incluye ir por todo el mundo y ser activos en el evangelismo. Muchos cristianos piensan que por arte de magia alguien va a venir a su hogar, tocar sus puertas y demandar, pedir que ellos estudien con aquellas personas. Esto no es lógico y no podemos esperar algo así. ¿Cómo podemos esperar que alguien escuche el mensaje de salvación si no lo estamos predicando? Debemos recordar como punto número 2, debajo de esta idea, que nuestro enfoque no solamente debe ser activo, pero nuestro enfoque debe ser muy preciso. Vemos aquí en la palabra de Dios que Jesús cruzó su camino con un publicano. Este es Mateo. Y un publicano era aquella persona que recolectaba los impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los romanos sabemos que tenían oprimido al pueblo de los judíos. Así que ser un publicano, un recolector de impuestos en este tiempo, era algo muy, muy malo. Y obviamente la gente no iba a estar muy feliz con lo que Mateo estaba haciendo. Ahora quiero recordarle que un publicano como Mateo en estos tiempos era muy odiada. Era lo peor de lo peor
no había algo peor que ser un publicano en la mente de aquellas personas. Los publicanos eran vistos como ladrones, como personas deshonestas, como, de nuevo, lo peor de lo peor. Y tal vez sería más fácil tocar a un leproso que pasar tiempo con un publicano. Ellos eran como una organización mafiosa. De nuevo, pensamos en ellos y pensamos que eran lo peor de lo peor. Pero aún así, Jesús no dudó en llamarlo. Jesús no dudó en darle esta oportunidad tan grande para convertirse en uno de sus discípulos. ¿Qué nos enseña esto? De nuevo, vamos a encontrar a gente que pensamos que no va a ser posible que ellos vengan y obedezcan el Evangelio. Pero qué erróneos estamos en ese pensamiento. Porque nosotros no tomamos la decisión de quién sí obedece el Evangelio y quién no obedece al Evangelio de salvación. Recordemos que, como tercer subpunto, nuestro enfoque no solamente debe ser activo, no solamente debe ser preciso, pero nuestro enfoque también debe de incluir a todos. Les recuerdo que la salvación es para todo el que crea y que obedezca los requisitos para ser salvos. Todos necesitan la salvación, pero es para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos recuerda que todo el que crea y sea bautizado será salvo, pero aquel que no crea será condenado. Así que al invitar al Mateo, esto era el equivalente de hacer lo peor de lo peor que las personas pensaban en este tiempo. Así que ellos estaban creando en su mente que Jesús no era o no sabía quién eran estas personas. La segunda cosa que podemos encontrar concerniente al evangelismo de Jesús es que Él llamó a los rechazados de la sociedad a seguirle. Y esto es muy evidente. Veamos en Marcos capítulo 2, versículo 15, lo que la palabra de Dios nos dice. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, este es Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Algo está pasando en la casa de Mateo. Jesús está ahí y Mateo está ahí obviamente en su hogar, pero muchos otros publicanos venían a conocer a nuestro Señor Jesús. ¿Puede imaginar usted estar en esta situación, ser odiado por la sociedad en la cual usted vive y encontrar a alguien que desee pasar tiempo con usted, que desee platicar con usted, que desee ayudarle a entender un poco acerca de la palabra de Dios? Nuestro enfoque debe de ser íntimo. Nuestro enfoque debe de ser íntimo. Muchas veces a los miembros de esa congregación donde su servidor predica, les hago entender a través de muchas maneras ese deseo y esa manera de evangelizar. La evangelización debe de ser una manera íntima. Muchas veces la gente no va a abrir la puerta de su corazón en un lugar como la congregación o el local de la iglesia, pero lo va a hacer tal vez tras las puertas de sus hogares. Así que el evangelismo personal requiere que tengamos contacto con la gente y que les ayudemos a entender la palabra de Dios. Cuando nuestros corazones son honestos y están listos y somos presentados con la palabra de verdad en amor, como Efesios capítulo 4, versículo 15 nos recuerda, entonces podremos tener la oportunidad de obedecer la palabra de Dios adecuadamente. También nuestro enfoque, a través de este pasaje, podemos ver que nuestro enfoque debe de ser genuino. Inmediatamente reconocemos aquellas personas que no son genuinas, aquellas personas que tienen diferentes motivos que son tal vez tenebrosos o malos o podremos decir oscuros. Y esto es muy alarmante en ese tiempo porque simplemente no vamos a conocer quiénes son aquellas personas que son genuinas y quiénes no. Así que encontrar una persona que es genuina, que ama de verdad, es algo muy refrescante para nuestras almas y nuestros corazones. Obviamente que Jesús era genuino en su enfoque de evangelismo.
veamos que Jesús en verdad quería un acercamiento verdadero, genuino, junto o con Mateo, ya que él le hizo esta invitación para que él le siguiera. Muchas veces, solo aquellos que aman de verdad son aquellos que son los únicos que pueden ayudar a aquellos que han sido rechazados por la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen un corazón honesto, porque quieren ayudar de verdad. Una persona que ha sido maltratada por la sociedad es una persona que desconfía de todos. Una persona que ha sido maltratada tal vez por una iglesia o un predicador es una persona que desconfía de todos los predicadores, de todos aquellos que hablan de la palabra de Dios. Por lo tanto, les animo y les motivo, evangelistas, predicadores, cristianos, que van a llevar este mensaje de salvación, sean genuinos en su enfoque para evangelismo. La gente puede ver si estamos siendo verdaderos o no. A Jesús no le importaba que otras personas pensaran lo que ellos quisieran pensar acerca de él. Él iba a hacer su trabajo aun cuando aquellos que se oponían a él, que eran los fariseos, se enojaban mucho con lo que él estaba haciendo. ¿Qué era eso? Pasar tiempo con aquellos que recolectaban impuestos, aquellos que eran publicanos como Mateo. Ellos no podían ver, los fariseos, la hipocresía tan grande o la ironía de esto, porque ellos pensaban ser perfectos y ellos necesitaban a grandes gritos aquella salvación y aquel mensaje que Jesús predicaba. Ahora, por último, en este punto, nuestro enfoque también debe de ser lleno de gracia. Vemos en la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 17, que a través de Moisés vino la ley, pero a través de Jesús vino la gracia y la verdad. No significa que impartamos gracia donde Jesús no la ha impartido o donde Dios no la ha impartido, pero recordemos que debemos de tener gracia en nuestro hablar, en nuestro entendimiento, con la esperanza de que la gente escuche la verdad en amor y la reciba. Recuerde que nunca encontraremos alguna persona caminando en este mundo que no le importe a Dios. Así que vemos los ojos de aquellas personas que es tan importante para Dios, ya que Dios mandó a nuestro Señor Jesús a morir por aquellas personas también. Recordamos lo que Juan 3:16 nos dice y sabemos que es tan grande el amor de Dios que ha mandado a su Hijo para morir, para sacrificarse con el propósito para que nosotros creamos y no nos perdamos, pero para que tengamos vida eterna. Eso es solo el entendimiento que debemos de comprender de este pasaje, Juan 3:16. Y por último, viendo a Marcos capítulo 2, versículo 16 al 17, me gustaría que leyera esto junto conmigo. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, este es Jesús, y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Recordemos que Jesús llama a todos los enfermos espirituales a tener comunión junto con Él. Algo tan hermoso que podemos ver es que si caminamos en la luz, como Jesús camina en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y con nuestro Señor. Es como podemos entender de 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Así que nuestro enfoque debe de ser firme. En el verso 16 somos presentados con este grupo de fariseos que se oponían a Cristo grandemente. Ellos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, porque una persona que se cree perfecto no puede tener ningún tipo de comunión con aquellos que son pecadores. Y el entendimiento que debemos de tener es este. Con el propósito de evangelizar, tenemos que estar con aquellos que necesitan ser salvos. No podemos evangelizar a aquellos que creen ser perfectos como estos fariseos.
Así que durante la oposición de estos fariseos, como podemos ver en el versículo 16 y 17, Jesús no movió un dedo. De hecho, les da algo que masticar, porque en el siguiente versículo les dice este proverbio, al cual vamos a ir en unos cuantos segundos. Sabemos que nuestro enfoque concerniente al Evangelio también tiene que estar saturado de verdad. Mientras que los fariseos atacaban a Jesús, nuestro Señor preparaba algo que los dejaría en shock. ¿Recuerdan ese proverbio que Jesús dice en ese versículo 17? ¿Y qué nos dice? Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús utiliza esta ironía y expone la hipocresía de estos fariseos. ¿Qué tan tonto es no poder ver que somos a veces como los fariseos? Que predicamos ser de una manera y de otra manera en nuestros hogares, somos unas personas diferentes. Somos tal vez hipócritas. Le pido y le pido de gran corazón y de un lugar bueno en mi corazón que trabajen en su santidad, que trabajen en este aspecto de sus vidas, como yo estoy tratando de trabajar en eso también. Nuestro enfoque debe estar lleno de amor. Uno no puede alcanzar al mundo sin tener la verdad y sin tener el amor. Así que Jesús se sentía muy conectado entrañablemente con aquellos que Él estaba tratando de enseñar. Al momento que Él se enfadaba con aquellos que no querían hacer lo que Jesús les estaba diciendo. Ya que sabemos que Jesús viene de Dios, sabemos que Jesús es divino y sabemos que Jesús sabe lo que uno debe hacer para ser salvo. Veamos el ejemplo de Mateo capítulo 23, versículo 27. Véalo cuando tenga tiempo y ayude, espero que este ayude a entender un poco más sobre esto. Jesús amó al mundo de tal manera que Él murió por cada uno de nosotros. Si no tenemos amor en nuestro enfoque para evangelismo, entonces nuestro método de evangelismo va a fallar grandemente. Incluye el amor en su método de evangelización. Espero que este pasaje le ayude a entender un poco más sobre cómo podemos evangelizar como nuestro Señor Jesús. Hay mucho que aprender, hay mucho material que estudiar y espero que esta sección le pueda ayudar en este gran ministerio que todos tenemos de poder predicar el mensaje de salvación. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús para evangelizar efectivamente y poder ayudar a muchos a obedecer la palabra de Dios. Gracias por estar junto conmigo estos minutos. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.